Buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar por el último punto del encuentro anterior en relación al trabajo práctico. Una aclaración porque después voy a abordar el contenido, pero la aclaración es que la fecha de entrega es antes de la próxima reunión, que es el 30 de septiembre. En Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, integro el comité de organización, pero como habrán notado en el primer encuentro, también creí que íbamos a avanzar un poquito sobre los conceptos y no tanto la presentación, así que hoy voy a aprovechar para trabajar lo que en el programa aparece como módulos 1 y 2, pero quiero ser sincera con todos ustedes. El módulo 1, la comprensión de esos conceptos, es la clave central de este curso de perspectiva de género y acceso a la justicia, porque si logramos reflexionar en torno a lo que hoy vamos a conversar, seguramente alcanzaremos los objetivos generales que nos planteamos en el programa, que son aprender las implicancias que las construcciones culturales patriarcales tienen sobre la administración de justicia y promover un servicio de administración de justicia libre de estereotipos de género. Nosotros hemos conversado en el primer encuentro presencial y tienen allí entre las filminas para apoyarse que el sexo como concepto es una cuestión biológica. Cuando nacemos macho o hembra. Esta diferencia sexual no nos va a determinar ni nuestra identidad de género ni nuestra orientación sexual. Y sobre esa diferencia biológica, claramente visibles a los ojos de cualquiera, se han ido construyendo otras diferencias que no se condicen con los análisis fácticos de esas construcciones. Y allí surge el concepto de género. El género es una construcción cultural, social, que se fue modificando a lo largo de la historia y también en los determinados lugares físicos, pero que fundamentalmente tiene en su propia definición una constatación de que existe una división asimétrica del poder entre hombres y mujeres y que esa desigualdad en la distribución del poder, que siempre ha sido en detrimento de las mujeres, nos ha llevado a construir ideas sobre lo femenino y sobre lo masculino, donde en términos generales lo masculino ha sido considerado como positivo por la sociedad. Por ejemplo, la razón sobre el sentimiento. La razón aparece como un atributo netamente masculino, mientras que el sentimiento es algo que describe a lo femenino y nuestra sociedad ha priorizado o prestigiado mucho más la razón que el sentimiento. También lo podemos ver en relación a el intelecto y la sensibilidad. El intelecto es visto como algo propio del mundo masculino, mientras que la sensibilidad es vista como algo propio de lo femenino. Quizás, como dije en el primer encuentro, muchas de ustedes y muchos de ustedes están pensando de qué me está hablando. Nosotros tenemos una cabeza de nuestra organización a cargo de una mujer, hay muchas mujeres fiscales generales, hay mujeres en lugares de decisión dentro del Poder Judicial. Por eso insisto en que poder comprender este primer módulo es fundamental. Tenemos que despojarnos de ideas, conceptos, estereotipos que venimos escuchando, mamando, incorporando, reforzando desde que nacemos. Y aunque nosotras hayamos tenido la posibilidad de empoderarnos y en nuestra casa compartir tareas con nuestra pareja
o ustedes hayan tenido la capacidad de hacerse cargo de tareas que antes eran vistas como solamente femeninas, como puede ser el cuidado de un bebé, hacerse cargo de la cocina, colaborar con el ordenamiento de una casa, esto no es una pauta general y por eso es tan importante que lo que trabajemos hoy les sirva para reflexionar sobre sus propias prácticas y obviamente posteriormente sobre la práctica profesional. Pero es fundamental pensarnos en el día a día. Si cuando nos levantamos estamos, voy a hablar de parejas heterosexuales para que se entienda claramente, aunque parte de la deconstrucción del modelo es no pensar solamente en la heterosexualidad como patrón, pero para ser gráfica. Me levanto a la mañana y pienso que tengo que hacer el desayuno y mi pareja está pensando antes cuando era más difícil arrancar el auto, que tiene que garantizar que el auto se pueda poner en funcionamiento. Eso no es una división natural, es una división construida donde ella tenía que tomar tal tarea y él tal otra. Aunque hoy podamos consensuar que definitivamente pueda ser esa, pero probablemente no hubo un momento en que se pusieron de acuerdo, lo hicieron porque así lo tienen incorporado. O como mamá y papá, a los niños les decimos, ayúdame con tal tarea, sacá la basura a la calle, salí al espacio público y dejá la basura. Y a las niñas otras, ayúdame a lavar los platos o te toca lavar los platos. O el alineo de la habitación en el caso de la niña o del niño de manera diferente o cómo la mamá o el papá participa en esa tarea. Es decir, que en cada uno de nuestros roles nosotros tenemos incorporados estos estereotipos, estas perspectivas y por eso tenemos que reflexionar tan profundamente. En ese sentido, el género siempre ha puesto a la mujer en una situación de inferioridad o de dominio. Y es esto lo que la perspectiva de género busca desandar, el poder desnaturalizar estas situaciones. Se dan, como les decía recién, en todos los órdenes de la vida. Esta construcción social de un sistema de sexo y de género, ustedes pueden leer en El sexo del derecho cómo se construye a partir de pares opuestos, racional, irracional, concreto, abstracto, universal, particular, donde estos pares generalmente están sexualizados, uno es masculino y el otro es atribuido a lo femenino y en términos generales siempre implican también una jerarquía, insisto, lo masculino tiene una mayor prestigio en nuestra sociedad. Por eso ese texto es realmente interesante. Y después avanza sobre cómo, a pesar de que la justicia es representada simbólicamente como una mujer, el derecho se concibe como algo masculino. No solo porque durante siglos solamente los hombres podían ser parte de la justicia, solamente los hombres podían ser legisladores que escribieran y promulgaran las normas, sino porque el derecho tiene algunas características que son propias de lo masculino. Se espera que el derecho sea objetivo, se espera que el derecho sea universal, se espera que el derecho sea racional. Y si es objetivo, universal y racional, por lo tanto es masculino porque esas son las condiciones más importantes que se le asignan a lo masculino. Para poder desandar estas situaciones ha habido diferentes movimientos políticos, pero también académicos, que dieron cuenta en principio de esta situación y después hicieron propuestas. Como les planteé en el primer encuentro, cuando les mostraba cómo los
instrumentos internacionales nos plantean los estados la obligación de hacer actividades de este tipo para sostener que no es simplemente que algunas personas, mayoritariamente mujeres, creemos que esto está pasando, sino que ha sido investigado científicamente desde el punto de vista de la sociología, de las ciencias jurídicas, de la economía, de la psicología, de la antropología. Esas investigaciones han dado cuenta de esta descripción y muchas veces esas investigaciones y otras veces el sentido común dio herramientas a los movimientos de mujeres para ir reclamando diferentes derechos a lo largo del tiempo, desde poder ir a la escuela, poder trabajar, poder votar, poder ejercer cargos públicos y hoy que estamos trabajando para tener garantizado que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Todavía el sistema patriarcal es el sistema imperante, como tienen en la primer filmina y lo dije en el encuentro presencial, el sistema patriarcal es previo al capitalismo. Si nos retrotraemos a nuestras imágenes de la prehistoria, el hombre saliendo a la casa y la mujer quedándose en la cueva, desde ese momento se construye que el hombre afuera y la mujer en el ámbito doméstico. Probablemente, no hay estudios, pero probablemente en esos momentos las mujeres tuvieran un nivel, una distancia de vida, una cantidad de años de vida mayor que el hombre y que el hombre corría más riesgos que la mujer. Por eso, si bien en el sistema patriarcal lo masculino está en un peldaño por arriba de lo femenino, no son todas beneficios para unos y problemas para las otras. Esto es un juego de pesos y contrapesos, donde la reflexión que hablo en relación a este primer módulo, que es sinceramente mi objetivo personal más importante cuando planteé este curso, que puedan reflexionar, esta reflexión es para hombres y para mujeres. Y si me permiten y nadie se enoja, en el ámbito de la justicia he encontrado mejores aliados hombres que mujeres. Probablemente sea consecuencia de este mismo sistema patriarcal donde nos obliga a veces a las mujeres en determinadas situaciones de posición a adoptar pensamientos, conceptos y prácticas que se condicen con reforzar esa situación de dominación de las mujeres. Así que esto es para todas, para todos, lo tenemos que hacer todos los días, hasta el más preparado seguramente cada 2 por 3 recae en decirle a un hijo, bueno, eso es así porque lo dijo papá, o vos no podés hacer esto porque sos nena, y esas pequeñas cosas que lo hacemos inconscientemente, porque insisto, está naturalizado y por eso es el pedido de reflexión, después de que puedan leer toda la bibliografía, van reforzando y legitimando este sistema patriarcal. Estas cuestiones de lo racional, lo sensible, muchas veces aparecen como descriptivas. Las mujeres son más sensibles, más irracionales, más débiles, los hombres son más fuertes, más racionales. Sin embargo, otras veces se usan para prescribir, es decir, para cómo debe ser. La mujer debe ser de tal manera, y en el caso de que él o ella no se adapte a esos estereotipos, entonces la sociedad le cae encima de alguna manera, con discriminación, con rechazo, con sanciones. El viejo, está escrito todavía, pero ya sé que no se usa más, el viejo código de faltas de la provincia que dice que es una falta que un hombre vaya vestido de mujer. Está todavía escrito, pero en algún momento eso era no aceptar el ser y pretender imponer el deber ser. Y a su vez esas descripciones hacen que muchas veces determinadas características impliquen que ciertos roles productivos sean asociados a las mujeres o a los hombres. Las enfermeras, las maestras, las empleadas domésticos, los choferes,
los ingenieros. Y en términos generales, si bien seguramente hoy cada uno de ustedes tiene ejemplos donde han visto hombres y mujeres maestras y maestros, ingenieras e ingenieros, no sé si tanto empleadas domésticas y empleados domésticos, no sé si tantos choferes hombres o choferes mujeres, pero las actividades masculinizadas, las que naturalmente uno tiende a pensar que deben ser puestas en cabeza de hombres, generalmente están más reconocidas socialmente, tienen mejor remuneración y mejores condiciones laborales. Es decir, que esta cuestión de la distribución desigual de poder se refuerza de manera continua, no solo simbólica, sino en cuestiones prácticas concretas. Ni que hablar que hay un montón de investigaciones desde la economía que dan cuenta que muchas veces no se respeta el concepto de igual tarea, igual remuneración. A igual tarea los hombres ganan más que las mujeres. En general en el Estado eso no se da, en los trabajos registrados tampoco, pero en la economía informal, que es un sector importante de nuestra economía, sí se dan esas situaciones. En el Estado muchas veces, y ahí incluyo al Poder Judicial también, a veces algunos premios extras, no me refiero a un plus, pero sí al acceso a horas extras o a acceder a un curso o a lo que fuere, se prioriza al hombre por sobre la mujer. Estoy aquí en La Plata con 3 mujeres asistentes, así que claramente no se dio esa situación, y en los sectores estatales se da situaciones de discriminación por género, pero no en términos generales en relación a la tarea y la remuneración. Cualquier cambio que logremos, que las mujeres no podían estudiar, que las mujeres no podían trabajar, que las mujeres no podían votar, que las mujeres no podían participar activamente políticamente, cuando se logra ese cambio implica un cambio en las relaciones de poder, y por eso nunca es sencillo poder lograr ese cambio. Y voy a traer un ejemplo de leyes que después vamos a conversar. Todas las leyes de protección, tanto la ley de violencia familiar, que en principio no tenía una mirada centrada solo en la mujer, pero que claramente había surgido del movimiento de mujeres, como la ley que hoy vamos también a vislumbrar, que es la 26485 de protección integral de las mujeres, tiene medidas de protección. Sin embargo, a pesar de que en su título diga sancionar, no incluye sanciones a los hombres con conductas violentas. Es decir, que parte de la negociación política para poder legitimar estos marcos normativos tuvo que ver con la no inclusión de tipos penales específicos que sí tienen países del Mercosur vinculados con la violencia de género. Y si me permiten reforzar el concepto, recién en el año pasado el Código Penal incluyó el concepto de femicidio, si bien no como un tipo penal exclusivo, pero sí como agravantes, y también finales del 2012, principio del 2013, se excluyó la figura del avenimiento del Código Penal, que era una reminiscencia patriarcal espantosa, donde si el hombre que cometía violencia sexual contra la mujer aceptaba casarse, entonces ya no era condenado, como si la conducta no se hubiese cometido. Esto da cuenta de la falta de perspectiva de género del Código Penal. Son figuras, una moderna, el femicidio, la otra muy antigua, que en el caso del avenimiento no solo se sostuvo desde el punto de vista legislativo, sino que se aplicó. Y como un caso que terminó en femicidio, por eso hubo legitimidad para poder derogarlo. Pero estas cuestiones que a veces así conversadas parecen sencillas, simples, algunos quizás algún ejemplo de los que diga les resulte gracioso, en términos concretos, reales, lo voy a repetir un montón de veces hoy, estamos discutiendo de poder, del poder que tienen los hombres como un colectivo y las mujeres como otros colectivos. Esta distribución desigual de poder
que nos pone en una situación despectiva, discriminatoria, de inferioridad, nos asemeja a otros colectivos que sufren este tipo de situaciones. La única diferencia entre esos colectivos y las mujeres es que las mujeres somos mayoría en el mundo y en la Argentina. En la Argentina somos el 52% de la población. Y a pesar de no ser una minoría, sufrimos las conductas típicas que sufren aquellos que son diferentes, que tampoco deben sufrirlo, pero que está explicado por este temor a lo diferente, esa tendencia a calificar como negativo todo lo que es distinto. Y aquí es donde quiero hacer un punto sobre el trabajo práctico. Este trabajo práctico, como indiqué al principio, tienen tiempo formal hasta el 30 de septiembre, que es el día que nos volvemos a encontrar. Espero que puedan entregarlo con 4 o 5 días de antelación, de manera de poder aprovechar para hacer alguna devolución en caso de ser necesaria, no devolución individual, sino grupal, porque este tipo de trabajos prácticos tienen muchas veces un gran fruto cuando lo trabajamos en manera de taller. Entonces, para poder sacarle el mayor jugo posible, me gustaría poder leerlos antes de venir el 30, y si no, lo haré obviamente en nuestro tercer y último encuentro. E insisto, el trabajo práctico número 1 está enfocado al módulo 1, que es el central. Si podemos, de la lectura de estos textos, reflexionar sobre nuestras prácticas y a partir de esa reflexión modificarla, vamos a decir que tuvimos éxito en este curso. La actividad es leer la bibliografía y realizar las actividades. Hay 2 actividades que, como van a ver del propio material, no fueron diseñadas por la cátedra, sino que las trajimos de instituciones que se dedican a la sensibilización y capacitación en la temática. El primero de ellos, que se denomina la reproducción de las relaciones de género, dice que a partir de las lecturas que abajo se transcriben, eso no lo voy a leer, analice cuáles son las representaciones de lo femenino y de lo masculino predominantes. Si ustedes evalúan que se han dado cambios en estas representaciones, qué diferencias o similitudes se encuentran entre ellas y las que predominan en sus contextos de vidas. Y a partir de las diferentes representaciones de lo femenino y de lo masculino que ustedes han identificado, si tienen o han tenido algún impacto en la vida de las mujeres en términos de generación de oportunidades y de restricciones. Y el segundo, a partir de una definición de estereotipo que está ahí, que no voy a leer, y de ejemplos, le piden como consigna: ¿de qué forma se manifiestan los estereotipos en su ámbito laboral? Es decir, que con la primera parte hacemos una reflexión general sobre lo masculino y lo femenino y cómo eso impacta en las relaciones entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Y ahora lo bajamos a específicamente la Administración de Justicia y sus lugares de trabajo. Aclara que tanto en las relaciones profesionales como en las prácticas que el ejercicio de su profesión, trabajo, involucra. Y como tercer punto de este trabajo, elija una o varias de las manifestaciones de estereotipo de la lista obtenida, del punto 2, y elaboren, no en grupos, sino individualmente, una o varias estrategias para su erradicación. Por eso, sinceramente, me gustaría poder tener leídos los trabajos y garantizo, como todo el cuerpo docente, la máxima confidencialidad, es simplemente poder trabajar y reflexionar. Como les decía en el primer encuentro, y recién lo reiteré, estas afirmaciones surgen no solamente de investigaciones académicas de las diferentes ciencias, de movimientos de mujeres que históricamente han luchado por incorporar más y más
derechos sociales, culturales, económicos, políticos, sino que se vieron también reflejados en instrumentos internacionales, instrumentos que nos impactan como Estados partes que hemos adherido, y quisiera empezar por uno que les impacta a ustedes de manera directa y que para mi subsecretaría de alguna manera es casi como los 10 mandamientos, que son las 100 reglas de acceso a las justicias para personas en condiciones de vulnerabilidad. Obviamente que ustedes tienen en las filminas las ideas que me parecían más relevantes, más allá de que seguramente ya los han leído y los vuelvan a releer de manera completa. Para la Cumbre Iberoamericana Judicial, que fue la número 14, donde se resolvió aprobar estas reglas, el objeto central es el acceso efectivo a la justicia. Ustedes habrán estudiado y lo ven en su práctica cotidiana que hay obstáculos que son de tipo universal. La distancia geográfica, a veces la dificultad del lenguaje técnico que tiene la justicia, algunos costos, esos afectan por igual a todos los sectores, a todos los distritos de la provincia, pero sumada a esos obstáculos o barreras de tipo universal, existen estas otras que las reglas de Brasilia quiere erradicar, mitigar y después erradicar, que son las que sufren las personas en condición de vulnerabilidad. Y el aporte, creo, más importante que hace la Cumbre Judicial Iberoamericana es definir cuáles son las causas de la vulnerabilidad. La edad, ustedes saben que los niños y las niñas conocen aún menos sus derechos, quizás ese es el obstáculo mayor universal, el desconocimiento de los derechos. Ahí el Poder Judicial tiene poco por hacer, es más tarea del Ejecutivo y del Legislativo garantizar que todas y todos sepamos cuáles son nuestros derechos, pero los niños, por su propia evolución, seguramente conocen menos de sus derechos. Si conocen sus derechos, no saben dónde pueden hacerlos valer, y si saben dónde pueden hacerlos valer, probablemente les cueste solos llegar hasta ese lugar a hacer su pedido o reclamo. Otra de las causas es el género, porque la mujer está históricamente, insisto, en una situación de inferioridad. Aunque ustedes estén pensando en la cantidad de mujeres profesionales que conocen, no es el 100% de las mujeres. Las mujeres en situación de violencia, aun que tengan recursos económicos, aun que sean profesionales, han visto socavado su autoestima y su yo, y muchas veces ante la autoridad no pueden hacer valer esos recursos que tienen y están más afectadas al momento de reclamar justicia. Pero además, insisto, las mujeres no son todas las fuertes que ustedes se pueden estar imaginando en estos momentos. El estado físico o mental, obviamente una persona que no puede comprender sus derechos o lo que la otra parte le pide, o si tiene alguna dificultad para el ingreso a un edificio, va a tener un obstáculo para reclamar por la plena vigencia del ejercicio de sus derechos. Y las circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales. ¿Qué les piden las reglas de Brasilia a ustedes como operadores del sistema judicial? Que den un trato especial a las personas en condición de vulnerabilidad, y que en los casos donde las condiciones de vulnerabilidad sean 2 o más, o una tenga un gran peso, le den trato prioritario. Yo sé que esto es muy difícil muchas veces por el cúmulo de trabajo que ustedes tienen, pero más allá de la decisión formal de poner un expediente por sobre otro, si la reflexión que planteo los lleva a cambiar sus prácticas, ustedes van a poder entender
donde hay una necesidad de trabajar de manera prioritaria con mayor esfuerzo. Les voy a dar un ejemplo de provincia de Buenos Aires, sin aclarar obviamente el departamento judicial, pero que tiene que ver con un concepto que viene también trabajando el ministro Casal de empatía, donde uno se pone en el lugar del otro y a veces se le pide a la justicia que no solamente tenga compromiso con el derecho, sino con las condiciones específicas del caso. El caso llegó a la televisión, así que alguno a lo mejor lo tiene presente, pero no fue tan relevante. Una hoy mujer de niña había sido violada por el padre, prostituida, finalmente vendida, captada por una red de trata. Entre esas situaciones queda embarazada. Ella le plantea a un cliente que pedía reiteradas veces por ella, que es el papá de ese bebé. El señor se hace cargo, la justicia de otra provincia le da la tenencia al señor porque ella era menor de edad. La chica logra salir de esa red de prostitución, se empodera, vaya a saber cómo, porque no hubo acompañamiento estatal, forma una pareja nueva en el sur, tiene una bebé que hoy tiene 13 meses y decide volver a la provincia de Buenos Aires a reclamar la tenencia de la primera hija, que tiene 8 años. Se acerca a una casa de justicia. En la casa de justicia la trataron como corresponde en estos casos, pero cuando le empiezan a escuchar todo el relato, se dan cuenta que era algo que los excedía y le proponen si podía regresar un par de días después, que tenían previsto que se acercara el defensor oficial de ese departamento judicial. Así lo hizo, y en el relato la chica les cuenta todo lo que yo les conté, con más datos y más crudos, porque está bastante fuerte, pero cuando transmite el relato es muy descriptiva. Y entre los datos que dice es que en el sur tiene un departamentito. Entonces la Defensoría dice, no, acá hay una propiedad, yo ya no puedo seguir interviniendo. Protocolarmente es correcto, pero desde el punto de vista de incorporar la perspectiva de género, seguramente debería haber habido otra intervención, que no necesariamente iba a implicar que la Defensoría se hiciera cargo de, pero sí probablemente que se hubiera remitido al fiscal, en este caso que había por detrás una cuestión posible de trata de personas, al fiscal referente de ese departamento judicial. La chica llegó a la televisión porque anduvo deambulando, la agarró una organización de la sociedad civil y la llevó a los medios. Hoy está siendo asistida, acompañada también por Procuración, por el Ejecutivo, pero el ejemplo me parece relevante al momento de entender cómo todos estos conceptos teóricos y generales después deben aplicarse a la práctica concreta y cotidiana. Es decir, incluso las leyes y los convenios que vamos a ver hablan de la gratuidad de la Administración de Justicia en relación a las mujeres en situación de violencia, y el decreto reglamentario de la Ley Nacional dice que esa gratuidad no debe estar vinculada a la situación o no de pobreza de la mujer que lo demande. Pero igual sobre eso quiero hablar más adelante. Pero digo, esto es lo que nos pide las reglas de Brasilia cuando nos dicen tengan un trato singular y den prioridad al tratamiento cuando una persona en condición de vulnerabilidad es vulnerable por más de 2 causas: mujer y pobre, mujer y discapacitada, mujer pobre y de un pueblo originario que no esté muy aceptado. En esos casos hay que prestar triple atención. También estas reglas dedican un capítulo especial al género como cuestión
como causa de vulnerabilidad, donde nos invitan a pensar y a implementar medidas que protejan los bienes jurídicos tutelados, garantizar el acceso a los procesos judiciales y el tratamiento igualitario entre hombres y mujeres en todas las etapas del procedimiento. Voy a otro ejemplo, ya no del ámbito de la procuración, pero sí de la justicia. Una pareja se separa, ella en situación de violencia, no había realizado denuncias mientras vivieron juntos. Él decide separarse porque entiende que si no la va a terminar matando, por lo menos así en los relatos de la víctima. Una de las veces que él vuelve, porque tienen una hija en común, fue realmente muy agresivo. Ahí la madre de la chica o suegra del señor hace la primera denuncia por violencia de género. En ese primer momento le dan la tenencia a ella y un régimen de visitas. El régimen de visitas tuvo sus idas y sus vueltas, no me voy a parar en favor de ninguno de los dos, pero de repente la justicia decidió darle la tenencia a él, agregando prohibición de acercamiento de ella a él y a la niña, una niña de 3 años, cuando todavía el Código Civil, con esas reminiscencias patriarcales, le da predominancia a la tenencia en favor de la mujer hasta los 5 años. Nosotros no estamos cuestionando quién tiene que tener la tenencia, sino que la justicia de ninguna manera podría impedir que la madre viera a su hijo. Pero además, y acá es sobre lo que quiero hacer hincapié, le puso una consigna policial a él. Sinceramente me encantaría que lo pudieran hacer siempre en todos los casos de las mujeres que han tenido situaciones de violencia. Es muy poco frecuente que la justicia determine una consigna policial. En este caso lo hizo. Obviamente que la madre ha demostrado no tener conductas violentas, tiene una primera hija de otra pareja que tiene un régimen de visitas sin ningún tipo de problemas, parece que esos no fueron antecedentes suficientes. El caso sigue así, ella todavía no puede ver a su niño, es un caso de agosto, así que estamos trabajando, pero el tema de la consigna, ya el impedimento de ver a la madre no es el primer caso, siempre me choca, pero cuando vi lo de la consigna policial me pareció extremo. Esto es lo que nos dicen cuando similar tratamiento hacia hombres y hacia mujeres. Muchas veces sobre los hombres que aparecen como víctimas de estas situaciones, la justicia tiene una mirada más protectiva que sobre las mujeres, que, insisto, en términos generales son la mayor cantidad de víctimas. También tenemos una convención internacional de 1979, aprobada por la Asamblea General de la ONU, que es la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. El objeto central de esta convención es poder modificar el rol tradicional que hay entre hombres y mujeres en términos individuales y dentro de los roles de la familia. Y, por lo tanto, cambiar las prácticas y usos que tenemos en la justicia para garantizar esa deconstrucción de estereotipos. La siguiente convención que trajimos como marco normativo es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, o Convención de Belém do Pará, ratificada por la Argentina mediante Ley 24632. Pero ¿por qué hay una ley específica contra la violencia hacia las mujeres? De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, a nivel global, un 35% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual en el contexto de relaciones de pareja,
o violencia sexual fuera de relaciones de pareja. Es decir, que no es un fenómeno aislado. 1 de cada 3 mujeres en el mundo, en algún momento de su vida, es posible que sea víctima de violencia física o sexual, las más, entre comillas, fáciles de comprobar. En la Unión Europea, entre el 40 y el 50% de las mujeres sufren insinuaciones sexuales no deseadas, contacto físico u otras formas de acoso sexual en el trabajo. En Estados Unidos, el 83% de las niñas de 12 a 16 años ha experimentado alguna forma de acoso sexual en las escuelas. Estos números dan cuenta de la necesidad de contar con estos instrumentos y obviamente que los estados no solamente digan sí, qué lindo, la votamos y la incluimos, sino que sancionen leyes, políticas públicas, recursos para que estas prescripciones sean reales. Entre ellos las capacitaciones y las sensibilizaciones, como vimos en el encuentro anterior, que son una de las prescripciones que dan. En la página de ONU Mujer, que es www.unwomen.org/es, porque está en castellano, o lo pueden buscar en Google ONU Mujeres y lo lleva, hay un link que es Reglas y Normas Mundiales. Allí tienen toda la normativa. Nosotros elegimos la CEDAW y Belém do Pará porque son las más relevantes, pero si quieren seguir incorporando otras normativas, hay además un estudio que realizó ONU Mujeres sobre los resultados, así que realmente es interesante como página de consulta. Esta Convención Interamericana lo que se plantea es que toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, considerando que la violencia contra las mujeres es una expresa y manifiesta ofensa contra la dignidad humana y reitera que es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Hago este hincapié porque ustedes van a ver que este concepto se va a repetir y que es importante que se lo hagan carne, así que no sea una mera repetición de la idea, sino que puedan percibir esas sutilezas que hoy nos demuestran que todavía no es lo mismo ser mujer que ser hombre. Entre los derechos que le da a las mujeres, que allí aparecen un montón, está el derecho de las mujeres a ser educadas libres de estereotipos basados en conceptos de inferioridad o subordinación. Insisto, pensémonos como mamás y como papás, las tareas que les damos a unos y a otras, las ideas que muchas veces decimos, vas o no vas porque sos hombre o porque sos mujer, podés o no podés hacer esto porque sos hombre o porque sos mujer. Nos pasa a todas y a todos. Nadie lo dice de un lugar de superioridad. Es una tarea permanente la perspectiva de género, el poder desnaturalizar estos conceptos que son tan arraigados históricamente. Y otra de las cuestiones que nos plantea la Convención es modificar las prácticas consuetudinarias que respaldan la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Y allí surge la necesidad de que el marco normativo interno se adapte a esta Convención Interamericana o Convención Belém do Pará. Ustedes ya saben, porque mucho de esto obviamente lo han visto, lo usan todos los días, que en primer lugar la Argentina tuvo una ley contra la violencia familiar, después la provincia de Buenos Aires tuvo la propia, fue la primera operativa, aunque legislativamente la nacional se haya sancionado primero, pero esa ley no tenía perspectiva de género en el sentido que al definir qué se entendía por violencia, no solamente no hacía hincapié en que la víctima podía ser la mujer, el niño o la niña, sino que no daba cuenta de que esa situación de violencia necesariamente tuviera que surgir de una
situación desigual de poder. Era cualquier acción u omisión que afectara la vida, la libertad, la integridad física, psicológica, económica o sexual de una persona en el marco de una familia. Afortunadamente, ambas leyes sí tenían un concepto amplio. Cuando hablaban de familia, incluían a exparejas, a convivientes, no era el que tenía solamente la libretita o que convivían bajo un mismo techo. Y de hecho, estas leyes hoy se usan para la cuestión de la violencia en la tercera edad, ¿sí? Pero, si bien fueron usufructuadas fundamentalmente por mujeres en situación de violencia de tipo familiar, no tenían esta perspectiva de género. En el 2008 se sanciona la ley 26485, que fue reglamentada en el 2010 mediante el decreto 1011 del 2010, que es una ley de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolla sus relaciones interpersonales, es decir, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque nosotros y nosotras, como actores estatales, muchas veces cometemos acciones de violencia de género. Entre los diferentes objetos que se plantea la ley, porque es una ley de protección integral, yo extraje las cuestiones que hacen al tema de justicia, autoridad de aplicación de esa ley, el Consejo Nacional de las Mujeres, pero tiene un capítulo donde dice el Ministerio de Justicia va a hacer tal cosa, el Ministerio de Seguridad tal cosa, el Desarrollo Social tal otra. Es bien amplia. Uno de los objetos, obviamente, es garantizar el acceso efectivo de las mujeres a la justicia. De las mujeres a la justicia en situación de violencia. Hasta Belén do Pará, es decir, reglas de Brasilia y CEDAW, no hablábamos solamente de facilitar y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que sufren situaciones de violencia, sino de garantizar y facilitar el acceso de las mujeres a la justicia, que por el hecho de ser mujer ya tienen un obstáculo. Pero después, con Belén do Pará, con esta ley, con todo lo que vamos a ver en los próximos encuentros, nos vamos a concentrar en cómo garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que sufren situaciones de violencia de género. Ahora vamos a ver que hay varias, pero también dentro de eso nos vamos a concentrar de alguna manera en la violencia doméstica y familiar, porque es la que puede terminar con la vida de una mujer, aunque las otras son iguales de importantes porque reiteran y relegitiman el sistema patriarcal. ¿Tengo que cortar para hacer preguntas? Bueno, en la próxima seguimos además con los trabajos. En todos voy a volver con algo del encuentro anterior. Así que muchas gracias y quedo para las preguntas.